mi escudo antimisil, mi espacio para orar, mis 5 estrellas, mi cordón umbilical con el eterno, mi fogata cuando vienen los inviernos, mi palacio, mi escondite, mi secreto, mi anticipo de legítima del cielo, mi escuela del amor, mi terapia del perdón, mi taller de dar la vida por el otro, mi corona, mi rubí, mi rincón donde escribir, mi baúl de los recuerdos más hermosos, mi lugar más anhelado en todo el día, mi calor cuando las noches se hacen frías, mi hospital donde me curan las heridas, mi pequeño Nazaret en pleno Lima. Yo te hablo de mi familia, después de Dios, el gran tesoro de mi vida. No es perfecta, hay tristezas y alegrías, pero por ella igual yo doy la vida. Bueno, amigos, de todas maneras estamos aquí y ya estamos conectados con Miklos, así que vamos pasando la voz. No se desanimen, ¿no? La gente se estuvo desanimando, pero ya estamos aquí, no se preocupen. Hoy día vamos a hablar de los ataques que sufre la familia a nivel global. Y bueno, vamos sin más preámbulos, porque yo creo que mucha gente ya conoce a Miklos, él no necesita mucha presentación, así que le voy a dar pase pues también a su saludo inicial. Hola Daniel, ¿qué tal? Gracias por la invitación. En primer lugar, pedirte sinceras disculpas a ti, a tu equipo de trabajo y a la gente que estaba esperando, porque yo pensé que era las 9 de la noche mías y resulta que era las 8:30 y efectivamente he chequeado nuestras comunicaciones y era las 8:30. Es que a veces uno se ordena en el día y pido disculpas sinceramente por esta demora, pero bueno, espero de alguna manera compensar con lo que vaya a decir, que la gente lo encuentre de interés, ¿no? Pero mil gracias por la invitación. Bueno, y también el hecho de esto, que la tecnología, tú que eres un hombre de tecnología, que tienes, esta maestría, este doctorado también en Manchester, una persona que vive en Inglaterra. Ahorita, para la gente que no sabe, Miklos se encuentra en Inglaterra, estamos a 6 horas de diferencia. Aquí estamos en Perú, con todo el equipo, y bueno, y todas las personas que nos están viendo. Un saludo también para todas las plataformas Provida que están conectadas en esta conversación, y bueno, de la cual nosotros esperamos junto a Miklos poder pues ser de, de utilidad, ¿no? Bueno, Miklos, esta convocatoria tiene que ver, este programa se llama Enclave Familia, y esta convocatoria tiene que ver con los ataques que sufre la familia a nivel global. Y de hecho, que es un tema tan amplio que sí quisiera ir, desglosando este tema para finalmente, al final vamos a buscar las alternativas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería ese mensaje que Miklos deja? ¿Y cuáles serían las propuestas que podemos plantear para salir de esta especie de hoyo, de abismo que las familias a nivel mundial pues van a tener? Pero yo quiero empezar preguntándote, ¿no? O sea, ¿no será que el verdadero propósito, del progresismo que nos está como avalancha aplastando, será pues llevarse de encuentro la esencia del ser humano y por ende uno de los conceptos más importantes, la familia? Y quiero empezar con eso. ¿Tú cómo puedes, descifrar o explicarnos, tú que vives también en el primer mundo, esto que nos aboca hoy día, ¿no? ¿Qué ataques está sufriendo la familia actualmente, Miklos? Bueno, Daniel, mira, lo que sucede es que es una agenda compleja, es una agenda de múltiples agendas, es una agenda con varias agendas. Entonces vas a tener
lo que la gente conoce como el progresismo, ¿no? En el Perú, el progresismo sería equivalente a lo que hacen los caviares, para ponerlo en lenguaje local. Entonces, lo que hace la caviarada es promover la agenda progresista. Y esta agenda progresista no solamente ocurre en el Perú, y esto es lo que la gente tiene que tener claro. Lo que está pasando en el Perú está pasando en todo el mundo occidental, en Europa, en Norteamérica, en Oceanía, en Australia, Nueva Zelanda, en Sudáfrica, es decir, todos aquellos países que tengan una raigambre europea. Toda esta parte del mundo, este hemisferio occidental, está sujeto a exactamente la misma agenda y se aplican exactamente las mismas políticas. Entonces, cuando la gente dice solamente es el caso de Perú o solamente es Argentina, no, es hemisférico el asunto. Y eso ya te da un punto. Te dice que esto no es espontáneo, porque es imposible que países con culturas, con sistemas económicos y políticos tan diferentes apliquen exactamente la misma problemática o generen la misma problemática para salir con exactamente las mismas instituciones, es decir, los mismos marcos legales, y también con las mismas políticas públicas, que son las herramientas que utilizan los estados para avanzar proyectos de desarrollo, ¿no? En diferentes ámbitos. Entonces, eso ya te dice que esta no es una iniciativa aislada, sino que está claramente coordinada. ¿Dónde se coordina? Bueno, la gente tiene la intuición correcta cuando dice la ONU, cuando dice la OMS, cuando dice el Banco Mundial. La intuición es correcta. Son estos organismos multilaterales uno de los principales motores para la promoción de estas agendas. Ahora, ¿cuáles son estas agendas? La gran agenda, la agenda paraguas, es la agenda del medio ambiente. Esa es la principal. ¿Y por qué es la agenda del medio ambiente? Porque te están diciendo, bueno, cambio climático, deforestación, contaminación del agua, basura, reciclaje, etc. Y te están pintando un panorama de que se está destruyendo el planeta y que si no hacemos nada al respecto, en más o menos incluso a fin de siglo, 2100, incluso se atreven a decir, vamos a sufrir una catástrofe climática sin precedentes. Entonces hay un elemento de miedo y por eso esta es la agenda ancla. ¿Por qué digo que es la agenda ancla? Porque ¿quiénes están produciendo la destrucción del planeta? Los seres humanos. Los seres humanos son los que producen la destrucción del planeta. Y ojo, aquí quiero ser claro, porque se acusa a la gente que es crítica, como yo, como la gente que intuitivamente apunta contra estas agendas, que somos negacionistas del cambio climático, que somos unos irresponsables que queremos destruir los recursos del planeta, y no es el caso. Nadie va a estar en desacuerdo de que, por ejemplo, se mantengan las aguas de los mares limpios, que no se bote plástico, que no se bote basura a la calle, que disminuyan las emisiones de, por ejemplo, de las fábricas, de los automóviles. Nadie va a estar en contra de eso. Todos estamos de acuerdo que tenemos que cuidar el medio ambiente, porque finalmente es cierto, la tierra es nuestra casa y tenemos una sola casa y tenemos que cuidarla. Así que no va por ese lado de que uno sea un negacionista. Lo que uno está diciendo es que esta agenda del medio ambiente es utilizada políticamente para fines no ambientales. Eso es lo principal. Y esto puede ser fácilmente corroborable, incluso con lógica elemental, ¿no? Cuando te dicen faltan pruebas, que no presentas la evidencia. La evidencia no se presenta porque los canales donde habría que presentar la evidencia están bloqueados para todas las narrativas disidentes. Porque se quiere simplemente apuntalar esa agenda en particular y esa narrativa en particular, que es: el planeta está siendo destruido por la plaga humana. Ojo con el concepto que he usado, plaga humana. Es en estos términos donde gente que pertenece a las famosas élites, la gente dice que las élites están... Entonces habría que definir quiénes son las élites, ¿no? Quiénes son parte de esas élites. Y no es tan difícil. Cuando la gente, por ejemplo, vea estos foros, ¿no? Estas reuniones vamos a decir, en el Foro Económico Mundial, por ejemplo, donde se reúnen los grandes dueños de los gigantes tecnológicos, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg de Facebook, etcétera, 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 ¿no? Tienes ese elemento, vas a ver en estas reuniones también se juntan los grandes gerentes de las corporaciones financieras, de los fondos de inversión, como Soros, ¿no? La gente, Ray Dalio, hay una serie de Paul Tudor, hay una serie de personas que manejan estos gigantescos fondos financieros. También vas a tener Big Pharma o las grandes empresas farmacéuticas, los CEOs o los gerentes de estas empresas, del sector de construcción, del sector de energía, British Petroleum, Shell, etc. Y por una parte vas a tener ese del mundo corporativo. Pero en estas reuniones de, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que es una de muchas, porque hay un calendario de reuniones, ¿no? Esta es una, entonces la gente dice Bilderberg. Bueno, Bilderberg puede ser, pero es una de varias, no es la única.
tienes la reunión de directores de los bancos centrales de reserva, el Aspen Institute, el Council of Foreign Affairs, es decir, son un conjunto de reuniones y son un conjunto de espacios donde estas élites se reúnen para implementar sus políticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienes la parte de las empresas, pero también para legitimar su discurso, ¿qué es lo que hacen? Llaman a premios Nobel o académicos importantes. Para legitimar aún más su discurso, llaman a jefes de Estado, primeros ministros, deportistas, etcétera, artistas, actores de Hollywood. Entonces, lo que tratan de dar es una imagen de que, mira, la gente que pertenece, ¿no?, a las artes, a la academia, al gobierno, nosotros somos súper inteligentes, tenemos mucho éxito. Entonces tú tienes que hacer caso porque nosotros somos la personificación del éxito. Entonces nosotros sabemos, tú tienes que confiar en nosotros. Esa es la imagen que dan, ¿no? Y todos se reúnen en estos foros para discutir los grandes problemas mundiales. Bueno, esos problemas mundiales que también ellos plantean. Es decir, se plantean, vamos a decir, agendas que se tratan de impulsar para legitimar ese discurso. Ahora, en el caso del medio ambiente, te decía, es esa gente que se reúne en esos foros que se refiere a la plaga humana. Hay demasiadas personas en el planeta y esto es una narrativa que es fácilmente comprobable. Vean todos los proyectos o las iniciativas contra el cambio climático, contra la deforestación. Todo apunta finalmente a esta idea de que hay demasiada gente. Nos hemos reproducido demasiado y estamos destruyendo el planeta. La plaga la está destruyendo. Entonces, ¿qué se hace con una plaga? Le pregunto a la gente. Tienes dos cosas. La fumiga. La controlas o destruyes a la plaga. Exacto. ¿No? Es así de sencillo. Y ojo, pueden ver testimonios, sobran en internet, donde todos estos personajes que he mencionado, todos tienen la misma justificación. Hay mucha gente en el planeta. Tenemos que reducir la población. Entonces, esta agenda medioambiental a lo que apunta es a echarle la culpa a la plaga humana y a esa plaga hay que eliminarla. Entonces, lo que hay que hacer ahí es un control demográfico. Un control demográfico, es decir, reducir población. Y tú lo puedes hacer de múltiples maneras. Puedes matar abiertamente a la gente, genocidios, pero eso es muy escandaloso. No lo vas a hacer. Ya tienes en el siglo XX experiencias como la de Hitler, la de Stalin, la de Mao, que no dejaron buen registro, ¿no? Pero también hay otras maneras, quizás más ingeniosas, pero no menos perversas. Y aquí vas a entrar a las diferentes agendas bajo este paraguas del medio ambiente. Fíjate en esto: aborto, género, feminismo, LGBT, animalismo, ¿ok? Eutanasia. Voy a ir uno por uno. Y ojo, no le voy a echar la culpa a nadie, no voy a dar nombres. Ya mencioné a los actores de estos foros, la gente que usa el sentido común. ¿Qué hace el aborto? ¿Disminuye la población? No, pero impide que aumente. ¿Ok? Vamos al feminismo. ¿Empoderamiento de la mujer? No, es criminalizar el cortejo del hombre. Es proteger a la mujer del cortejo del hombre. Por eso es que me violaste con la mirada, te voy a demandar, y así no sea cierto, igual te van a meter preso. ¿Qué hace eso? ¿Qué comportamiento generan los hombres? Que no quieren acercarse a las mujeres. Y este es un fenómeno que tú ya ves en los Estados Unidos, particularmente, que les pusieron a un grupo de jóvenes que no han tenido nunca contacto con mujeres, que se llaman los incels, involuntary celibates, o célibes involuntarios. Gente joven, hombres jóvenes que jamás han tenido ni siquiera una interacción con mujeres porque están traumados con el hecho de que estas mujeres puedan después denunciarlos y cosas así. En las universidades, ya los muchachos tampoco quieren saber nada de las chicas, porque basta por decir, ¿no? Yo sé que este es un programa católico, pero vamos a hablar en términos realistas. En los campus de las universidades hay muchas relaciones sexuales. Ya no están habiendo, ¿por qué? Porque los muchachos tienen miedo de meterse con una chica y después esa chica que salió despechada porque era cualquier cosa, salga y diga, este muchacho me violó. Y de frente a esos muchachos les destruyen la vida. Entonces hay este problema. Tienes el problema de la agenda LGBT, ideología de género, que van de la mano. ¿Los comportamientos sexuales llevan a la procreación? No. La ideología de género condiciona el comportamiento de los niños para que se comporten con diferentes orientaciones sexuales más adelante que no tiendan a la procreación. No tengas niños, ten un cachorro. ¿Te das cuenta? O sea, apunta, no, en este caso no estaríamos reduciendo población, sino que estaríamos impidiendo que aumente. Son de contención.
Después vas a tener el animalismo, que busca el animalismo. Equipararnos. No es que tú eleves los derechos de los animales, sino lo que estás haciendo es disminuir el valor o la dignidad de la vida del ser humano y equipararla con los animales. Y esto es un punto muy importante, porque cuando tú estableces esa equidad, lo que tienes ahí es que la especie humana en realidad no tiene un mayor valor intrínseco y por lo tanto puede ser tratada en los mismos términos que otras especies. No es derechos animales, no, vamos a decir, la destrucción de los derechos de los humanos. Y rebajarlas de categoría, digamos. Exactamente. ¿Y por qué crees que sacan estos animalitos, estos videos de animalitos? Ay, el chanchito se juntó con el perrito, un lobo y un patito se hicieron amigos. Están creando esa hipersensibilización, porque a la gente tú la puedes, vamos a decir, toda la gente la puedes estupidizar hipersensibilizándola. Ya decía David Hume, el filósofo escocés, ¿no? La razón es esclava de las pasiones. ¿Qué significa esto? Que cuando la gente piensa con la cabeza caliente, no piensa, simplemente reacciona de manera instintiva. Y cuando tú hipersensibilizas a la población, como ocurre ahora con estos videos y con otras agendas, lo que estás haciendo es destruirle la capacidad a las personas de pensar. No se van a motivar o no van a llegar a un juicio a través de la observación de la realidad, sino que lo que van a hacer es, van a actuar con el sentimiento. Hay el concepto de posverdad, ¿no? Ahora ya no importan los hechos, sino que importa lo que sientes o cómo tú percibes el mundo. Entonces tienes ese problema. Y finalmente vas a hablar de la eutanasia. La eutanasia sí es una herramienta de reducción de población. Ahora, no es que sea una herramienta de reducción de población masiva, ¿no? Pero sí es importante. No es tanto el volumen de gente que vaya a hacer que vaya a suicidarse caritativamente, sino que el punto es que lo grave aquí es que es la materialización, ¿no? Es la prueba, la comprobación de que en algún momento la vida de los seres humanos ya no tiene un valor intrínseco o una dignidad intrínseca, que la puedes acabar cuando se te dé la gana, que es un commodity, un bien más. Esos son los puntos. Entonces, fíjate, a partir de la agenda del medio ambiente, salen todas estas agenditas que tienen como propósito controlar la población. Esa es una parte. Ya después viene otra parte que vendría a ser el control político y económico a través de la tecnología, pero eso daría para otro capítulo y desde ya públicamente me comprometo, por faltoso, de estar nuevamente en un programa que tú me invites. Si quieres podemos tratar ese tema, así que públicamente me comprometo contigo y con tu audiencia para tratar ese tema aparte. Excelente. Mira, dime. Termina la idea. No, y finalmente es eso. Entonces tienes estas agendas que lo que apuntan es el control demográfico, entre tantos otros controles. Pero aquí está lo importante. ¿Dónde queda la familia? Bueno, ese sería ya un aspecto de segundo piso, el segundo piso que vendría a ser el piso institucional. Porque el primer piso es a nivel de lo que es cómo se define y cómo se configura un ser humano, cómo lo entendemos o cómo lo hemos entendido siempre y cómo se está reconfigurando y redefiniendo al ser humano en base a estos cambios y también a las amenazas que nos plantean los avances científicos y tecnológicos, que pueden ser muy buenos en muchos casos, es decir, hay tecnologías médicas que son maravillosas y que prometen mejorar la calidad de vida de muchas personas, pero esas mismas tecnologías también en malas manos o en malas mentes pueden llevar también a la redefinición y reconfiguración del ser humano, que ese es un tema también más grave. Y en un segundo piso tienes estos cambios institucionales, no solamente el cambio a nivel de Estado, a nivel de comunidad, lo que es sociedad, lo que es individuo, sino también lo que es familia. Ahora, justamente en todo lo que explicas, porque es algo que se ha venido, mejor dicho, tú lo tienes desmenuzado, pero los ataques son independientes, es decir, hay gente que apoya el aborto, digamos, por violación, pero ya está apoyando la agenda. Hay gente que apoya el tema de la naturaleza y dice, bueno, sí que las comunidades indígenas donde viven exacto, y de hecho que se van lavando el cerebro, como tú bien lo has explicado en varios aspectos. Pero quiero detenerme en uno de ellos, porque tú hablaste también de la agenda LGBT, pero para mí, y creo que para ti que eres padre de familia, no hay nada más malévolo, nada más malvado que meterse con los niños, con los inocentes. Y de hecho que a propósito ellos están metiéndose con estos integrantes de la familia. O sea, si hablamos directamente de cuáles son algunos de los ataques que está sufriendo la familia, habrán dicho estos
especie de mentes brillantes, entre comillas, y lo pongo entre comillas Ingenieros, porque de ingenieros brillantes, sociales. ingenieros sociales que quieren, digamos, meterse en la vida de todos y la gente no se da cuenta porque cada uno está en sus propios, pues, vaivenes y sus propias cosas, ¿no? Entonces nadie se pone a pensar en esto que estamos hablando. Y de hecho que esta es una especie, y por eso es la convocatoria hacia ti, aunque tú eres un pesimista responsable, como alguna vez he escuchado decirte, de alguna manera esto se viene, de alguna forma, y que lo que queremos a través del programa es también que la gente salga del letargo, ¿no? De esa ingenuidad que los tiene pues a todos, bueno, no, estás exagerando, no, esto, porque nuestros hijos y nuestros nietos son los que van a vivir esto. Háblame de lo que tú has encontrado como adoctrinamiento para nuestros pequeños, digamos tú que eres un hombre de mundo, ¿no? Que vives en otro mundo, en primer mundo, de alguna manera. Nosotros acá en Perú, ¿no? Nosotros acá en Perú, de alguna manera, todavía no estamos viendo. Hace un par de semanas entrevisté al doctor Pablo Muñoz Iturrieta, y de verdad que nos asustó, y yo quiero que, así como le dije al doctor Pablo, asústenos nomás, lo que pasa en Canadá es terrible. Yo quiero que tú, Miklos, nos digas, y a los padres de familia que van a ver este programa y que lo están viendo, quiero que les expliques lo que van a hacer con nuestros hijos o lo que ya están empezando a hacer. A ver, algunas cosas. Antes de avanzar con esa respuesta, lo que tú decías, ¿no? Que hay gente que de la mejor voluntad, de la mayor buena voluntad, apoya alguna de estas agendas. Porque entonces, por ejemplo, es el caso del aborto y siempre toman el caso de las violaciones, de estos casos terribles que existen, ¿no? De estas niñas, por ejemplo, de 9, 10 años que son violadas por los padres, quedan embarazadas. Son casos terribles que existen. Uno no puede negar esa realidad. Eso existe y es terrible. Y esos criminales tendrían, desde mi perspectiva, tendrían que ser puestos bajo tierra. Yo sé que no es muy cristiano decirlo, pero yo lo haría. Entonces, tienes estos crímenes que sí ocurren. Tienes casos de violación terribles también. Entonces, eso es, por ejemplo, la agenda del aborto. Vas a hablar del caso de la agenda LGBT. Es cierto también, hay gente que tiene un odio visceral por los homosexuales. Eso también existe. No es que uno diga, no, no hay gente que odia a los homosexuales. Sí, hay gente que odia a los homosexuales. Y también puedes hablar del caso de ¿no? Bueno, el feminismo sí me parece tirar los pelos, que hombres que odien a mujeres, eso me parece una estupidez. Pero vamos a tomar los dos primeros que dije. Que existan no significa que sean un síndrome, un fenómeno o una epidemia. Esto es lo terrible. Se cuelgan de casos marginales que existen y que deben ser perseguidos, y esta gente tiene que ser perseguida y castigada con todo el peso de la ley, pero se toman de casos excepcionales y la excepción la convierten en norma. Ese es el punto. ¿Y qué hacen? Recurren a esta hipersensibilización que te dije, estas campañas donde salen llorando, donde ponen estas imágenes así rápidas, obviamente imágenes súper cuidadas, muchas veces hasta incluso actuadas, ¿no? Porque no hay casos, entonces tienen que inventarlos, entonces ponen actrices, actores. No sé si han visto estos videos, ocurren en todas partes donde siempre hay una actriz. Este caso de esta chica que estaba llorando, no sé si se acuerdas el caso de Perú, que hicieron un video durante la campaña política, ya, esa de que, ya, y que después salieron no sé cuántos memes. Es una actriz, porque no tienen gente, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que escenificar el caso, porque no tienen suficientes casos para levantar o para justificar que todo sea así. El problema es ese. Tú llegas a esos casos excepcionales e hipersensibilizas a la gente con propaganda. Y ese es el punto donde tú te das cuenta. Acá lo que hay es una utilización política. No es un apoyo a la causa en sí, sino es una utilización política con los fines que ya describí previamente, que es una parte que es control demográfico. El caso del aborto, por ejemplo. La gente me va a decir, pero bueno, son terribles esos casos, por decir, ¿no? De estas niñas. Vamos a poner un caso extremo. Estas niñas, una niña de 10 años que ha sido violada y que ha quedado embarazada por el padre. Caso extremo. Bueno, yo en ese caso, y quizás esté abierto a la polémica lo que vaya a decir, pero tomaría ese caso individualmente, y yo lo que diría es, bueno, esta niña tiene 10 años. ¿Tiene riesgo vital esta niña si es que da luz? ¿Puede morir si es que el canal del parto no está formado? ¿O si la gestación va a llevar a que, vamos a decir, haya compresión de sus órganos? No sé cuáles serían las cuestiones médicas, pero donde básicamente ese embarazo ponga en riesgo serio de vida a esa niña. Yo en ese caso en particular, que es un caso que tendría que ser claramente evaluado,
Yo probablemente optaría por salvarle la vida a la niña que ya está en vida. Si es que ese caso implica que tengas que, ¿no? Si es que el llevar a término el embarazo te implica que esa niña corra riesgo vital. Pero mira, sería una situación donde escoges entre dos males el menor mal. No es el mayor bien, es el menor mal. Y es un caso excepcional. Lo mismo, por ejemplo, si es que hay gente que ha salido y que ha golpeado y asesinado a algún homosexual por ser homosexual, porque eso sí puede pasar. Bueno, con todo el peso de la ley, capturas a esos criminales y les das su merecido según corresponda, ¿no? Según lo que plantee la ley de cada país. Eso también. Pero no me vas a tomar, pues, casos excepcionales, que son excepcionales, y decirme toda la sociedad hay una pandemia. Entonces, lo que está haciendo la gente es, le están atacando la emoción, por emoción va a tomar esto y no está entendiendo que le están pasando tremendos caballos de Troya. Ese es el punto. Nadie puede estar a favor de un violador, porque los progres te acusan, esto están a favor de los violadores, o la impunidad, misóginos, patriarcales y todas estas sartas de estupideces, fascistas. No, uno nunca va a estar del lado del mal, ¿no? Pero tampoco uno va a ser estúpido como para no darse cuenta finalmente de que lo que están haciendo es meterte un caballo de Troya, porque con estas excepciones lo que te hacen es, te estandarizan la ley para todos. Entonces ya no solamente va a ser aborto por violación a una niña de 10 años por parte del padre, que es una cosa muy específica, sino que va a ser aborto delivery. Jóvenes que no se cuidaron y que finalmente tuvieron un hijo. Ah, no, abortémoslo. Entonces, ¿qué es lo que estás creando ahí? Una cultura de desprecio a la vida, que va en línea con esta idea de que vas disminuyendo, degradando los derechos o el valor o la dignidad de la vida humana, y que la estás comparando, equiparándola con la de los animales. Finalmente terminas tratando, ya no al ser humano lo tratas como un sujeto de derechos, sino que lo tratas como una cosa. Y las cosas tú las puedes votar, las puedes manipular, las puedes desechar, las puedes comprar y vender. Los vientres de alquiler, si es que no me creen, ¿no? ¿Qué haces tú en un vientre de alquiler? Tiene el mismo precio un niño indio fabricado por una madre india que un niño fabricado en los Estados Unidos de madre, no sé, latina. No, el precio del niño en los Estados Unidos va a ser mayor. Entonces hay una prueba, o sea, no me digan, ay, ¿dónde están las pruebas? La lógica es tu prueba. La lógica es tu prueba. Y ahí van a encontrar en redes enormes cantidades de casos. La evidencia es ultra abundante para explicar, para sustentar lo que yo estoy diciendo. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Habiendo dicho esto, que creo que es súper importante para que la gente pueda entender que les están apelando a sus sentimientos para abolir su capacidad de razonar y pensar críticamente, de no ver cuáles son los caballos de Troya. Entonces, inconsciente pero torpemente, terminan avalando estas atrocidades, que no ven, que no solamente afectan a la niña violada o al homosexual golpeado o asesinado, sino que afectan a la sociedad en su conjunto. ¿Y cuál es el público objetivo? Los niños. ¿Por qué? Niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque son tabula rasa, como decía John Locke. Son mentes completamente listas para ser programadas y para encajar perfectamente con esta distorsionada escala de valores que se está imponiendo, en donde se les enseña que nosotros simplemente somos algo más dentro del planeta, ¿no? Y que, bueno, nuestra vida no tiene un gran valor, ahora ya no es tanto los conceptos de amor, de empatía, de solidaridad, no, ahora es utilidad, es placer, ¿no? Esos son los criterios ahora, utilidad y placer. Si algo es útil es bueno, si algo es placentero es bueno. Entonces generas una cultura hedonista. Ahí está esta explosión de sexo libre, esta explosión de diferentes orientaciones sexuales, donde te dicen que puedes hacer exactamente lo que se te dé la gana, donde no tienes límites, donde no hay una autoridad, y ahí entra ese adoctrinamiento entre los niños. ¿Cómo entra? De muchas maneras, pero una de las principales es el adoctrinamiento a través de medios de prensa. Y sobre todo en el sector de entretenimiento. Dibujos animados. Mucho cuidado si sus niños están viendo Nickelodeon o Disney Channel, están dejando a sus hijos en manos de los progresistas. Cuando están viendo los Teletubbies, ¿no? ¿Y por qué? Pero qué loco, ¿por qué estarán de estas tonterías? Está psicoseado. No, porque a un niño le confunde cuando ve una masa, ¿no? Los Teletubbies, esta masa morada o esta masa amarilla, que no tiene un sexo definido y que puede tener hasta una apariencia masculina, pero la voz es así, femenina.
O sea, te das cuenta, entonces eso va generando confusiones. O cuando ves caracteres ¿no? Cuando ves los colores del arco iris por todas partes, están bombardeándote ahí con arco iris, arco iris, arco iris, eso es sugestión. Ese bombardeo tiene un efecto. Cuando ves arco iris por todas partes, eso te genera un efecto de sugestión. Terminas alineándote porque te programan. Y los niños son particularmente vulnerables. Cuando les enseñan en el colegio, ay, la educación inclusiva. No, niño, puede ser niña y todo está alucinante. No te va a pasar nada porque eres libre y nadie te tiene que juzgar. Y si te juzgan, discurso de odio. O sea, discurso de odio es decirle a un niño que es un niño. Discurso de odio es decirle a un niño que si en algún momento cometió el error criminal siendo un niño de tocar una Barbie porque tiene curiosidad, vengan los descerebrados de sus padres y digan que tiene inclinaciones de niña y que lo metan a un tratamiento hormonal y le destruyan la vida. Esos son para mí crímenes de lesa humanidad, pero se ataca principalmente a los más pequeñitos. Y no solamente a los más pequeñitos, también a los adolescentes. ¿Cómo se les ataca a los adolescentes? Igualmente, televisión. Vean Netflix. Yo, por ejemplo, hace poco estuve de viaje, estuve en un avión en Delta Airlines, y me subí al avión de Delta y vi los videos, qué películas tenían, porque era un vuelo más o menos largo. De las 15 películas que tenían en estreno, 7 eran temática homosexual. 7. 7 de 15 eran temática homosexual. ¿A mí qué me importa? Ok, ya, yo no celebro el estilo de vida homosexual, me parece súper tóxico su estilo de vida, pero es su estilo de vida, ya voy a decir, vamos a decir, es su estilo de vida. ¿Por qué me tienen que imponer a mí? ¿O por qué me tienen que bombardear? Me van a decir, no, pero tú tenías otras 8 películas para ver. Sí, perfecto, pero me quitaron pues más opciones porque queda claro que a nadie le interesan 7 películas de homosexuales. Tú tomas una muestra en todas las personas que subieron ese avión y les preguntas, ¿cuántos están de acuerdo que de 15 películas que están en estreno, 7 sean de homosexuales? Y te puedo asegurar que el 90% va a decir yo no estoy de acuerdo. Entonces tienes eso. Y después tienes los videojuegos. Los videojuegos. Ve los videos como Metal Gear, como Soma, como Cyberpunk 2077. Nuevamente, todo difuso, etéreo. Se fusionan hombres con máquinas. Diferentes, ni siquiera sexo. O sea, ya no hay tema sexo ahí, claro. Todo es construcción. Entonces puedes tener un robot, un cyborg que tenga pinta de hombre, pero que hable como mujer. Tienes una mujer que no tiene una morfología de mujer propiamente tal, pero que, bueno, o vamos a decir, caracteres medio afeminados. Nuevamente están destruyendo las barreras, haciendo que no hayan estas barreras que se dan en la naturaleza, autoevidentemente. Tú pones un hombre desnudo y una mujer desnuda, los paras lado a lado y no hay construcción social ahí. Ahí lo que hay es una verdad autoevidente, que el hombre y la mujer son físicamente, anatómicamente, biológicamente, hormonalmente, psicológicamente diferentes. Ese es el problema. Y por eso están, y finalmente, obviamente, redes sociales, la propaganda de la prensa, los planes del gobierno que nos están chantando las banderitas LGBT con esos ministerios, esas oficinas de derechos y tantos derechos. Todo eso es adoctrinamiento. ¿Por qué tiene tanto impulso? Porque hay mucho dinero detrás. Entonces vas a tener, si tú te fijas, ve el perfil personal de la gente que impulsa estas agendas. Vas a encontrar un patrón común. Yo he visto casos en Chile, en Argentina, en España, en México, en Costa Rica, en todas partes. El caso peruano, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué tipo de gente impulsa estas cosas que está en el gobierno? El perfil que tienen, gente profundamente mediocre, intelectualmente mediocre, moralmente mediocres, gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos y gente que tú sabes que se vendería por un plato de lentejas. Mediocres que nunca han ganado nada en la vida y que ahora tienen la posibilidad de tener cierto poder dirigiendo estas oficinas que lo único que hacen es destruir a nuestra sociedad y a nuestros hijos. Fíjate el perfil. Fíjate el perfil. Yo me atrevo a dar nombres, sin temor a nada. La ministra de la Mujer está, la García Naranjo. O sea, ¿ha brillado intelectualmente en algo? ¿Es una mujer particularmente inteligente? No.
vas a tener, no sé, fíjate o sea, tienes en el gobierno, en Argentina, Victoria Donda, en España tienes una serie de especímenes ahí también que están dirigiendo esto. ¿Y qué tipo de jefes de Estado tienes al servicio de estas agendas? ¿Van a decir que Vizcarra es un tipo pro? ¿Usted le dejaría a su hijo para que Vizcarra los cuide? ¿Dejaría Es que lo una buena cuide? pregunta, ¿no? Porque de otra manera mucha gente, recuerdo que decían mi presidente, y él utilizó una de las técnicas que todos estás explicando hoy día, ¿no? La, digamos, ese lenguaje de sensibilización, de salir al mediodía, recuerdo. Y bueno, nos vamos a desviar si empezamos a hablar de política, pues es otro tema que me apasiona. No me quería salir y de alguna manera creo que has dado en el clavo en el sentido de que los papás podemos estar en muchas cosas, en nuestro trabajo, digamos, luchando el día a día para pagar los recibos a fin de mes, pero que eso no nos va, digamos, a quitar la responsabilidad que tenemos de ser no solamente ejemplos, sino también de poner en alerta a nuestros hijos, de no dejarlos, digamos, a la deriva con todo esto que tú también estás explicando. Ahora, si somos prácticos, pragmáticos en el sentido de que finalmente cuando se habla de la Agenda 2030, de la ONU, que tal vez sea un hito de una agenda mucho mayor que tú estás explicando, que viene supongo desde la mitad del siglo pasado, ¿no? Porque estos genios de los cuales estabas hablando, entre comillas, que deciden todo, o que se creen, digamos, los dioses de la humanidad, son los que de alguna manera, tratando de ver problemas aislados sobre el paraguas de lo que tú dices en este sentido de la sobrepoblación, porque a ellos no les conviene, pero también ahí yo supongo que les conviene tener, digamos, un par de miles de millones de personas que consuman sus productos, ¿no? Porque la masa también no es que les sea indiferente, pero tienen que controlarla porque supuestamente ellos también pueden quedar para sus próximas generaciones sin recursos, ¿no? Supongo que por ahí va la cosa. Qué buena pregunta. Es que esa es una pregunta que la gente se va a hacer de manera lógica, pero que no tiene razón, no tiene lógica que nos quieran dejar porque se quedarían sin clientes y no consumirían. Mira, y es correcto, uno diría, pero no hay una lógica detrás de eso. ¿Cómo van a querer reducir una población que finalmente es la que los hace ricos? Y aquí viene el cambio de paradigma. ¿Tú qué prefieres ser? Y lo voy a plantear en estos términos para que la gente lo saque rapidito. ¿Tú qué prefieres ser? ¿Billonario como Bill Gates o ser Dios? O vamos a poner, no voy a decir Dios, o ser Goku. O ser Superman. ¿Qué prefieres, ser Superman o ser Bill Gates? Superman, en mi caso. Y probablemente en tu caso y en el caso del 99.9% de las personas. ¿Superman necesita dinero? No. ¿Por qué? Porque Superman puede hacer lo que se le dé la gana. Tiene todo lo que quiera sin tener plata. Porque lo que te da a ti el poder puede manifestarse o puede ejercerse o puede comprarse o adquirirse de muchas formas. El dinero es una de ellas, pero no es la única. Lo que tú quieres es poder, no dinero. Entonces, dices, pero, ok, más o menos poder, sí, dinero, ok, me queda más o menos claro eso. ¿Qué es lo que determina tu estatus de vida o tu calidad de vida? Lo que determina tu calidad de vida es, ¿no?, el tiempo de ocio que tengas, la comida que comes, cuán rico, cuánto viajas. Tú necesitas 7.000 millones de personas o 5.000 millones de personas o 2.000 millones de personas para tener un buen estatus de vida siendo un ultrapoderoso como los que hay ahora. No, en realidad no necesito. Vas a ser completamente independiente de eso. No necesitas tener un ejército debajo de obreros para que te estén sirviendo. ¿Qué pasa si esos obreros, y esto es un cambio tecnológico que ya viene, qué pasa si estas personas que trabajan en las fábricas y que permiten la producción de bienes y servicios son reemplazados por robots y por máquinas y que terminan dándote los mismos servicios y las mismas, que te permiten mantener tu calidad de vida o aumentar incluso tu calidad de vida? ¿Tú necesitas a seres humanos? Ya no. No es una lógica de plata. Esto es lo que la gente tiene que tener claro. Esta gente tampoco se mueve por plata, se mueve por poder. El poder es lo que buscan, el dinero es solamente un instrumento. Es el poder lo que los emborracha.
no es el dinero. Tienen tanto dinero que lo último que les importa es tener dinero. Les importa, o lo que les hace vivos es la adrenalina del poder, de ver hasta qué punto pueden torcer y pueden someter a masas para hacer lo que ellos quieran, con tal de que se materialice su visión de progreso. Y esa visión de progreso que implica ciencia y tecnología por todas partes y menos plaga humana porque están destruyendo nuestro planeta. No el nuestro, sino el suyo. Exacto, y ahí quiero hacer un paréntesis o desviarme un poquito porque yo recuerdo que llegamos a ti, digo llegamos con mi familia, con mis hijos que tienen 13 y 15, por un video de transhumanismo, hace un año casi. Y en realidad nos pareció muy interesante el planteamiento y bueno, de hecho que hemos visto muchos videos que tú has planteado y por eso, y tú me has prometido que la próxima vamos a hablar de eso, cómo afecta a la familia. Sí, Así que no me quiero desviar mucho. Por faltón. Pero justamente cuando tú hablas de eso, hablas de esa transformación, digamos, es decir, ¿cómo eso afecta a la familia finalmente? Bueno, porque cuando uno ve que el ser humano se ha minimizado a su mínima expresión, ¿no? Valga la redundancia, es decir, su esencia se ha perdido, ya es una cosa, como bien, digamos, es el plan de estas personas, o hacernos sentir en algún momento, quitarnos la sensibilidad total, ¿no? Hacia nosotros mismos, hasta nuestra esencia humana, creados por Dios, lógicamente el sentirse Dios, ellos, viene otra pregunta de esto de que tiene que ver con, ya, pero yo tengo dinero, pero el dinero tampoco es que me pueda hacer eterno, ¿no? Entonces ahí viene justamente ese tema del transhumanismo, porque yo supongo que los primeros que se han puesto las pilas en esto de yo quiero ser eterno, yo quiero pasar, digamos, o sea, no morir. Y vienen todas estas cosas que yo supongo que estas mentes han estado planeando desde hace muchos años, el hecho de cómo hacer eso. Y creo que eso sí tiene que ver con el transhumanismo, ¿no? Justamente, ¿y por qué te lo pregunto? Porque finalmente yo recuerdo mucho a un amigo que me decía, Daniel, ya la suerte está echada, o sea, esto es algo que no tiene límites. Entonces yo te pregunto a ti, Miklos, ¿realmente la suerte está echada? O sea, ya, ¿de qué estamos hablando, pues, compadre? O sea, ya no hay forma. A ver. O Dios puede poner algo aquí de decir, oye, ustedes se creen dioses, pero nunca van a llegar a igualar lo que Dios Todopoderoso y Supremo ha podido crear. Te lo voy a poner de esta manera. Sí, hay un componente de verdad de lo que te dice tu amigo. Es como una ola que ya agarró tal volumen, ¿no? Es un tsunami que se viene sí o sí. ¿Por qué lo digo? Porque ya tienes una masa crítica de jóvenes adoctrinados, de niños adoctrinados, de gente completamente estupidizada y tomada por estas ideas, de una manga de parásitos inútiles, realmente de parásitos, de basuras humanas que están ocupando estos puestos en organismos internacionales, aquellos sobre todo que saben que lo que está haciendo está causando daño, pero igual lo hacen por ambición y por vanidad, ambición por lo material y vanidad por esa sentirse de que tienen algún poder sobre otros. Entonces sí, tienes una contaminación, estos organismos multilaterales están completamente podridos. Si es que no son desaparecidos, tienen que ser completamente reformados, porque lo que hay ahora es basura, nos gobierna basura. En Perú, nos gobierna basura en España, en todos los países, en Estados Unidos, basura, la peor escoria. Es el tipo de personas que yo te estaba diciendo, inescrupulosos, gente profundamente mediocre y con unas ambiciones desmedidas que son que no manejan una proporción. Pero también con una frialdad, perdón, que no Totalmente. les importa, digamos, el daño que ocasionan. La falta de escrúpulos total, por supuesto. Te vendo, pero me importa un pepino, que va con esta relativización también del valor de la vida humana que te estaba mencionando, ¿no? O sea, llega a pasar, es un fenómeno que se ha estudiado incluso científicamente, de personas que trabajan en mataderos, por ejemplo, ¿no? En camales, con animales y que tienen que faenar, no sé, pues 800 cerdos al día o 200 vacas al día, finalmente pierden sensibilidad. Lo mismo pasa también en la guerra, cuando la gente está en guerras y estás en una situación de constante estrés, de constante peligro, donde tu vida corre peligro. Finalmente lo que haces es matas y a esa gente se le desarrolla esta habilidad de la sangre fría o los asesinos a sueldo, porque lo han hecho muchas veces. Deja de ser algo especial, sino que se convierte en un hábito.
Y esta basura, esta escoria de gente que está dirigiendo estos organismos internacionales y sus parásitos y sus lacayos en organismos nacionales, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en las ONGs, en las universidades, en los colectivos, en el arte, toda esta basura no tiene ningún tipo de reparo para ver, porque esa es la del mediocre. El mediocre sabe que no tiene otra oportunidad. Por eso, si te fijas, es el perfil de los mediocres. Es gente realmente mediocre e inescrupulosa. Entonces, lo que vas a tener es que sí, está el nivel de putrefacción y está el nivel de adoctrinamiento que ha habido con una masa crítica de jóvenes y de niños, que esto lo vamos a sufrir. Va a haber un daño tremendo. Y vamos a ver cosas probablemente más terribles más adelante, ¿no? Experimentación ya no con fetos, sino ya probablemente con seres humanos, con niños o con bebés recién nacidos o con adultos. Eh, Cosas que quizás antes eran cuestión de imaginación, probablemente vamos a ver quimeras, que son mezclas entre especies, técnicamente ya es posible hacerlo, o personas que se amputan ya no el pene para decir que son mujeres, sino que se amputarán los brazos y se instalarán brazos robóticos porque quieren ser diferentes. Que eso es parte del próximo programa. Exactamente, ¿no? Entonces va a haber un daño y va a haber un enorme daño. Estos son el tipo de daños que ocurren cada 100 años, ¿no? Y que te dejan cicatrices para toda la historia de la humanidad. Así que sí, eso va a venir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, justamente pasaba esa última pregunta, perdóname, y quiero hacértela completa. Por favor, adelante. O sea, justamente ya, está, digamos, está marcada la cancha. Ya marcaste la cancha, ya nos explicaste, ya lo tenemos un poquito más claro, aunque hay gente que va a tener que ver varios videos para entender un poco de lo que hemos hablado, porque puede ser que haya sido mucha información en un ratito. Y yo los invito a seguirlo a Miklos en su canal de YouTube y enterarse todo lo que se viene. La pregunta para ir terminando, ya mi estimado Miklos, es, tú que eres padre de familia, yo que soy padre de familia, ¿tú qué cosas estás tomando en cuenta para educar a tu hijo? ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Cuál es tu estrategia? Digamos, ya prácticamente, porque tú también sabes que esto que se viene en unos años va a ser pues casi imposible de parar, pero ¿qué estás haciendo al respecto, Miklos? ¿Qué nos podrías dejar como mensaje en ese sentido? En primer lugar, mucho amor y mucha dedicación a mi hijo, ¿no? O a los hijos en general, dedicarles tiempo. Yo sé que es difícil también, ojo, porque uno tiene que ponerse en la realidad de personas que probablemente no por necesidad no puedan pasar el tiempo con sus hijos, que tienen que trabajar, ¿no? O incluso gente con más necesidad que lleva a los hijos a pedir limosna, vamos a poner, o sea, hay una realidad que uno no puede soslayar, de que mucha gente no tiene la libertad para defenderlos, porque ya está en una situación de indefensión, ¿no? Y de vulnerabilidad muy fuerte. Entonces, lamentablemente hay casos que van a ser mucho más difíciles, pero en ese tiempo incluso dedicarse mucho a los hijos, explicarles que lo que ven, o sea, que no necesitan expertos, ¿no? Sino que tienen a papá y a mamá que les van a decir las cosas como son, que ellos interpreten la realidad, que no les cuenten cómo son las cosas, sino que describan las cosas como las ven. Que la primera persona, las primeras personas a las que tienen que acudir son papá y mamá, no el maestro de la escuela, no el director de la escuela, no el alcalde de la ciudad, no su amiguito, no el consejero del ministerio, sino a sus padres. Y eso plantea una relación de confianza muy fuerte, de proximidad con los hijos, dedicarle tiempo a los hijos, eso es fundamental, darles mucho amor a los hijos, hablarles ¿no? En cotejando la realidad. Eso es otro tema muy importante, cotejando la realidad. Asociando aquellos elementos ¿no? que la progresía nos quiere presentar como algo bonito y asociarlos con cosas completamente contrarias. Arcoíris. Proteger a los niños de la televisión. No dejen a sus niños que vean dibujos animados o series así porque sí, o que estén navegando YouTube porque se les dio la gana. Porque ahí es donde los están perdiendo. Ahí donde los están perdiendo. Mientras están haciendo cualquier otra cosa y los niños están viendo televisión o jugando sus videojuegos o viendo YouTube o lo que sea, ahí es donde los están perdiendo. Porque ahí ya los están adoctrinando. Con todos estos ejemplos que di. Entonces, controles parentales en los videos, ¿no? Yo prohibiría, ¿no? De hecho, acá en mi casa está prohibido ver Nickelodeon. Está prohibido ver Disney. Prohibido. Porque todo lo que publican esas cadenas son basura de adoctrinamiento.
Y Netflix, bueno, lamentablemente por cuestiones acá propias, no he podido eliminar Netflix, pero sí tengo controles estrictos sobre lo que se ve y lo que no se ve, sobre todo en el caso de mi hijo. Y pasar mucho tiempo con los hijos, eso es súper importante. Y que vean los roles claramente definidos, porque no son roles que impuso la sociedad. Hay comportamientos que no nacen de la sociedad, sino que son comportamientos naturales. No es un crimen decir la palabra natural, naturaleza, instinto, ¿no? Fisiología, psicología, que tengan claros cuáles son los roles. Y que obviamente enseñen también a tolerar, a respetar, es decir, todas las cosas que esta escoria toma como propias y les trata de dar otro sentido, mantener el sentido original. Que no aprendan a respetar a la gente por su diversidad sexual o su raza. No, hablen de que respeten a todos por igual. No hagan distinciones de raza, de sexo. ¿No? A las personas se les respeta por igual. Con la categoría persona le metes hombre, mujer, blanco, negro, chino, homo, hetero, personas. Y eso, y estén ahí detrás. Eso va a ayudar muchísimo. Es el último frente que los padres de familia tienen para proteger a sus hijos de todo este cáncer criminal que ha llevado a crímenes de lesa humanidad, el tratamiento de hormonas, por ejemplo, en niños, por ejemplo, y que nos está llevando a una situación donde va a haber algún enorme daño que se va a producir y que no lo vamos a poder evitar. Pero ¿qué va a pasar? Después de cuando caiga, cuando reviente esa ola, los que estén preparados van a estar bien protegidos, ¿no? Bien, a buen recaudo, y cuando pase esa ola serán los encargados de reconstruir toda la basura que fue dejada antes. ¿Qué opinas de y acá quiero hacer, todavía tenemos unos minutos, quiero preguntarte algo, que esta pregunta me la dejó, ahí después te digo en interno quién me la dejó, pero sobre la transexualidad. Le mando saludos, porque sé que será nuevo. Sobre la transexualidad, porque ¿cómo afecta a la sociedad y cómo afectaría a la familia esto de este concepto que en Perú hace unos meses quisieron, el tema de los transexuales, de aprobar una ley, digamos, a favor de la identidad de género, y también la han seguido hasta otra que han sacado, pero con respecto a la transexualidad en sí, no te estoy hablando de la homosexualidad, te hablo de la transexualidad. ¿Tú crees que es una especie de pretranshumanismo o algo así? ¿Qué podrías decir al respecto? Es lo que planteo, es la hipótesis que yo he planteado y que ha tenido muy buena pegada, porque ahora todo el mundo está hablando como si hubiesen sido los grandes descubridores, muchachos, la fuente, pechito. Ese pechito. Este pechito nacional. Así que si ahora escuchan a gente hablar de estas cosas, me están copiando las ideas. Pero bueno, también que las reciclen. Este es el punto. Cuando tú tienes un transgénero, lo que estás haciendo es, ¿te acuerdas que te decía? Hay que enfocarnos en la realidad, en interpretar la realidad. Bueno, el caso de las personas transgénero que se dan en la naturaleza, en caso de mujeres, tengo entendido que entre un 0,2 y un 0,7% de la población femenina tiene, vamos a decir, inclinación hacia este cambio de identidad y de sexo. En el caso de los hombres va creo que era entre 0,4 y 1,7%. Es más en los hombres. Pero fíjate los porcentajes, marginales con respecto a la población total. Nuevamente el principio de que toma las excepciones y los conviertes en norma. Es un caso terrible. Esta gente que sufre de estas disforias, porque eso es lo que son, debe ser terrible sentirte que estás en un cuerpo equivocado, dándole el título al libro de Pablo, ¿no? De Pablo Muñoz. Debe ser muy difícil. Y uno tiene que tomar esos casos con mucha seriedad, tratando siempre de ayudar a la persona. Entonces, ¿qué haces con esa persona? Esa persona tiene un problema que no solamente es hormonal, probablemente también sea psicológico. Entonces, das un tratamiento integral para que esa persona pueda sentirse cómoda. Ojalá dentro de su propio sexo, pero si no ocurre, bueno, que aprenda a convivir con ese conflicto, que a veces es muy difícil. Pero de ahí a tomar estos casos excepcionales y normalizarlos y celebrarlos, eso ya es otra cosa. Porque ¿qué es lo que está pasando? Tienes un hombre que se siente mujer, se amputa el pene y ahora hay que decirle mujer. Eso es negar la realidad y decir una mentira. No es una mujer, y lo que uno no dice no es un discurso de odio, es una realidad objetiva, verificable y científicamente verificable. Porque ese hombre castrado nunca va a ser una mujer, va a ser un hombre castrado. Sus cromosomas lo van a decir, sus volúmenes, sus niveles de testosterona lo van a decir, su masa muscular y su constitución anatómica lo van a decir.
de qué me están hablando? O sea, de qué mentira o qué discurso de odio? O sea, decir la verdad es apelar a un discurso de odio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando normalizas esto, lo que haces es relativizas al ser humano. Y relativizar al ser humano significa dejar de interpretarlo como lo que es y empezar a manipularlo como lo que puede o podría ser. ¿Y por qué es importante? ¿Cómo están formadas las familias? Padre y madre. Punto. A partir de padre y madre, procreación, vas a tener hijos. Cuando tú tienes estas figuras de padre y madre tan claras, ¿qué hace esta imagen de transgénero? Te relativiza esas diferencias sexuales autoevidentes. Entonces, poco a poco vas socavando, ¿no?, la institución de la familia. Porque ahora la familia, como todo es normal, ya no es solamente hombre y mujer, puede ser lo que quiera hacer. Y eso abriría las puertas a otro tipo de uniones familiares o organizaciones sociales. Y también te abriría la puerta para diferentes tipos de procreación, que con la ciencia y con el nivel tecnológico actual, tú ya puedes experimentar con ciertas técnicas que hace 10, 20 años eran impensadas. Vamos a decir la fertilización in vitro, que ya tiene un tiempo, pero vienen otras, ectogénesis. La gente no está informada porque no tiene idea de lo que está pasando a nivel de ciencia y tecnología, cuáles son los avances. Entonces piensa que esto todo es ciencia ficción. No es ciencia ficción, es, y lo voy a decir con respeto, la profunda ignorancia que tiene la persona en promedio de los avances científicos y tecnológicos actuales. Su ignorancia, su desconocimiento de esos avances. Ustedes creen que todavía seguimos en un mundo de ciencia ficción y varias de esas cosas de ciencia ficción ya están ocurriendo, ya son posibles, ya son técnicamente posibles. Entonces, a través de esa relativización, ¿no?, de estas diferencias naturales, lo que terminas haciendo es por default y por osmosis estás destruyendo y socavando otro tipo de instituciones. Así que es una agenda mucho, mucho más compleja, ¿no? Pero eso ya, si quieres, lo hablamos en el próximo, ya que ya me La comprometí. próxima. Y bueno, yo sí quisiera hacerte la última pregunta en estos últimos 4 minutos que quedan. ¿Qué propuestas podemos plantear para salir de esta especie de hoyo en el que nos encontramos? O sea, ¿qué cosas, digamos para los grandes, para las personas mayores que estamos escuchando, ya, no sé, políticamente, ya hemos hablado internamente en la casa, pero qué esfuerzos podríamos hacer, qué ideas tú propondrías? Bueno, las que planteé, que creo que son las más importantes, que toda buena acción empieza en casa. Entonces protejan, su casa sigue siendo su imperio, sigue siendo su reino. Entonces ejerzan su autoridad todavía mientras se puede. ¿Y por qué digo mientras se puede? Porque también van a ir por esa soberanía que uno tiene en su casa. Van a apuntar a eso, porque el control debe ser total. Ante eso, obviamente, la respuesta no va a ser pacífica. No debería ser pacífica y uno tendría que luchar en otros términos. Pero vamos a decir, mientras se puede, tienen que proteger a sus niños con las cosas que les dije. 2, ya no confíen, no dejen de ver basura de prensa. Las noticias no los están informando, los están idiotizando. Los gobiernos no los están ayudando, los están idiotizando. Los están llevando, los están encajonando bajo estos discursos de igualdad, diversidad, inclusión a esta basura. Entonces, dejen de consumir basura mediática. Fórmense una opinión realmente por lo que ustedes ven, por lo que ustedes interpretan. Si es que les dicen que un hombre transgénero es mujer, no. O sea, una mujer transgénero no es mujer, punto. Y eso no necesita de nadie que se los explique. Organizarse políticamente. No tanto en representación, o sea, pueden hacerlo a través de partidos políticos. En el caso del Perú, para mí el único partido a estas alturas que más o menos tiene una posición clara en ese sentido es Renovación Popular. Estoy haciéndole el cherry a Renovación Popular. Espero que se mantengan en esa línea, pero apoyar a los políticos que defienden y promueven nuestros valores. Porque el político sin calle no va a hacer nada. Ustedes, si fueran los políticos, después no estarían juzgándolos, porque ustedes tampoco lo harían. Nadie se va a exponer por gusto si es que no tiene respaldo. Entonces, organizarse políticamente, organizarse a nivel de comunidades, la ZAPAFA. Si ven, revisen los contenidos de los textos que les están dando a sus hijos. ¿Qué materiales? Hablen con sus hijos diariamente qué les están explicando en el colegio. Y si hay cosas que no les gustan, organícense en las APAFAS y toman el colegio. Punto. O sea, tienen que haber acciones que ya sean mucho más... No quiero llamar a la anarquía tampoco, pero llega un punto y hay sitios donde efectivamente el abuso es tal, la prepotencia es tal y la destrucción es tal, que la gente tiene que tomar un poco de medidas un poco más duras. Así que creo que esas son Un poco más algunas... severas, ¿no? Un poco más Obviamente, valientes también. claro, hay mucho más, ¿no? Pero, o sea, vamos a decir, en estos minutos que me has dado puedo responder eso.
Bueno, ha sido un honor, mi estimado Miklos. Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tus proyectos. Gracias también por lo que haces. Permíteme agradecerte también por ese esfuerzo. No creo que sea fácil, son muchas horas. Eres profesor de universidad, eres, digamos, catedrático también, un pensador, un filósofo. Así que, bueno, de verdad ha sido un honor tenerte en el programa, en Clave Familia. Y bueno, ya nos pondremos de acuerdo para una próxima oportunidad. Gracias también. Dios ha permitido eso. Así que, bueno, tu despedida, pues, mi estimado Miklos. No, Daniel, nuevamente, mil disculpas por la demora. Ya espero haber parchado la falla con esta próxima reunión que vamos a tener. Mil gracias por la invitación a toda la gente que nos ha seguido, que nos va a seguir, que nos ha seguido en vivo y a aquellos que nos van a seguir después también, para que vean el video hasta el final. Y a los amigos que tenemos en común también un fuerte abrazo, a todos ellos, que los recuerdo siempre con mucho cariño y bueno, aquí tienen siempre a un compañero. Listo, muchas gracias y con nosotros será, Dios mediante, hasta el próximo viernes en Clave Familia. Chao. Mi paisaje natural, mi refugio antinuclear, mi antídoto ante el mal, mi cable a tierra, mi rebaño, mi redil, mi